Campiña, que está en comunicación con nosotros, Axel Kicillof. ¿Qué tal, Axel? Buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás, Diego? Bien, muy bien. Ante todo, gracias por atendernos. Axel, bueno, yo recién hice una breve descripción, pero me gustaría que vos la amplíes, si podés, acerca de este proyecto de ley y por qué se lleva adelante. Mira, primero un poquito de historia, que es importante para entender de dónde salen estas acciones. No es que el Estado haya, por lo menos bajo nuestro gobierno, ha estado comprando participaciones en empresas privadas, sino que por el contrario, cuando en 2007 se crea el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, o sea, básicamente se recupera el sistema de jubilaciones y pensiones entero para, digamos, el que estaba en manos de las jubilaciones privadas. Dentro de lo que habían invertido con el dinero de los jubilados, había participaciones en empresas privadas. Sí. Es decir que eso se lo puede mirar de varias maneras, porque todo el mundo sabe que el sistema de FJP fue una verdadera estafa para los jubilados, para los trabajadores, pero bueno, lo que entre los tantos inversiones que se hicieron, más allá de que cobraron un montonazo de plata en comisiones, yo era afiliado a nuestras FJP, o sea que te descontaban todos los meses los bancos que las administraban para administrar la cartera. Ahora, ¿qué hacían con los fondos, que cada vez eran menos y valían menos? Comprando acciones de compañías privadas. Esas acciones, que algunas de ellas, como el caso de cuando compraron el 10% del Grupo Clarín, fueron claramente operaciones muy ruinosas, o sea, muy malas para los inversores, que éramos los jubilados, digamos, los futuros jubilados, pero que ni sabíamos qué hacían con la plata. Digo, ¿por qué muy malas? Porque compraban, por ejemplo, una acción a 30, sí, y a la semana la acción salía a 6 pesos. Es decir, que básicamente le estaban transfiriendo plata a los privados, que eran de los jubilados. Eso generó todo un paquete que quedó en manos del Estado cuando se estatizan. Eso es parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Tiene dos partes, para ser simple. Una primera parte es que, por ser dueño de las acciones, cuando las compañías ganan plata y la reparten, una parte va al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Sí. O sea, eso viene a engrosar la plata que tienen los jubilados en el Fondo de Garantía. Pero la segunda parte es que también te da derechos políticos una acción. Porque esto es como funciona una compañía por acciones privada. Quiere decir que si vos sos dueño, por ejemplo, en el caso de Siderar, del 26% de las acciones, tenés directores en la compañía. Entonces esta ley tiene dos motivos, básicamente. El primero es que declara de interés público las acciones, las propiedades de acciones del Estado, básicamente para que no para, como decían hoy, prohibir que se vendan, sino que la decisión de vender no sea una decisión burocrática de un funcionario, porque si no, cuando las compramos para los jubilados, las compramos a mal precio, y ahora se corre el riesgo de que se vendan mal también, por alguna decisión precipitada o en un mal momento bursátil. Entonces, básicamente, por un lado se la declara de interés público y se pone una mayoría especial en el Congreso para que autorice o no su venta. Eso es un lado. Y el otro, se crea una agencia nacional para hacer algo que hoy hace una dirección de mi ministerio, del Ministerio de Economía, el ministerio que yo, que es el que decide cuáles son los votos de los directores en esas empresas. Porque hay una parte muy importante, que es que si vos sos dueño, como ayer decía, de una parte de Aluar, de una parte de Techín, de una parte de Aeropuertos, de una parte del Banco Macro, de una parte del Banco de Galicia, de una parte del 20%, ¿no?, del Banco Patagonia, tenés directores, y el director por el Estado tiene que votar con los otros directores. Lo interesante es que lo haga pensando no únicamente en el interés de la compañía, sino en el interés de la compañía en el marco de la representación que tiene del dueño, que es el Estado. Entonces, los planes de inversiones de las empresas, todo lo que son las decisiones de repartir dividendos, las políticas de precio, en todo eso hoy el Estado está teniendo una injerencia minoritaria. El Estado puede perder porque puede decir, no, yo quiero que invierta más la compañía. Y la mayoría, que es de otro, decide invertir menos. Bueno, esas discusiones se dan, pero se va a generar una agencia que va a tener un directorio conformado por 3 miembros del Poder Ejecutivo y 2 del Legislativo, mayoría y minoría, para decidir cómo se vota y cuáles son las políticas del Estado para los directores. Siempre para las participaciones minoritarias. También el Estado es mayoría en YPF, pero esto no está incluido en aerolíneas, en AISA, en correo, pero eso es otra cosa.
Axel, te saluda Darío Gaño. En los últimos días los economistas de Scioli, Silvina Batakis y Miguel Bain, y también Alejandro Banoli, hablaron de las reservas y con distintos eufemismos hablaron de la escasez, o que por ahí no hay tantas reservas como se necesitan, por ejemplo, para levantar el límite a la compra de dólares y demás. ¿Hay escasez de reservas? Y otra cosa, si se paga un bono que vence en octubre, ¿con cuántas reservas se llegaría más o menos a fines de año? No, mira, sinceramente el año pasado, no, yo creo que, mira, ahí pedí justamente, como veo que los medios opositores agarrándose, siempre buscan contradicciones entre los funcionarios, entre los economistas. Bueno, en el caso de Batakis es también ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, toda gente que trabaja, somos un mismo equipo y estamos todos muy conformes con la evolución económica. Sobre todo, en primer lugar, no es eso que nos ponga conformes, pero la pifiada, el desastre que hicieron con los pronósticos el año pasado del nivel de reserva, casi todos los consultores y economistas privados, la verdad que es para hacerse un picnic, porque el año pasado uno leía cuánto decían que iban a estar las reservas a diciembre de 2014, y el que más decía 20.000 millones de dólares, ¿te acordás? Sí. De los privados, y eso era para ellos pocas reservas. Hoy estamos, ya no es diciembre, es agosto del año siguiente, donde decían también que íbamos a tener pérdidas de reservas por las importaciones, por la compra de dólar tenencia, por la dolarización de las carteras, digamos, toda esa cuestión, toda esa cantinela quedó en la nada, porque hoy tenemos casi 34.000 millones de dólares de reservas. El año pasado cerramos el año en 31.000, pero la verdad que han crecido de nuevo reservas, y bueno, qué sé yo, si son muchas o son pocas es toda una cuestión relativa. Comparado con lo que decían todos los privados, son el doble, y ese era el nivel que pensaban que íbamos a tener. Con ese nivel más bajo de reservas que teníamos el año pasado, porque siguieron creciendo, nosotros hicimos, podemos llamarlo un experimento, pero en realidad fue una operación bastante importante que se hizo a fin del año pasado, justamente porque este año estaba el vencimiento del Bodén 15, que es un bono que es más o menos más de 6.000 millones de dólares. No todos esos dólares se van a ir del país, porque buena parte de los propietarios de esos bonos están en Argentina, o sea que van a dejar los dólares probablemente en la Argentina, así que no es cierto que sea una pérdida de reservas, porque si esos dólares quedan en el país, porque son de propietarios argentinos, como también hay 6.000 millones o 8.000 millones de dólares en los bancos de tenedores argentinos, y eso es parte de las reservas también. O sea que no es cierto, están haciendo bulla, están haciendo ruido, pero siempre les sale mal, porque el año pasado incluso hicimos, por decirlo así, un test ácido, ¿no? Un test muy exigente, que fue esto. Decían que se nos iban a caer todas las reservas, que iba a ir todo para el demonio. Entonces lo que hizo el Ministerio de Economía, lo anuncié yo en diciembre, es decir, bueno, ¿ustedes creen que no va a haber fondos para pagar el Bodén 15 que vence el año que viene? Bueno, el que quiera puede traer su bono y le damos dólares en efectivo, contante y sonante. Para todo eso que dicen no hay reservas, las reservas no son líquidas. Cambio, bono por dólares, del vencimiento más grande que tiene el país este año. Y creo que vinieron 100 millones de dólares o una cosa así a llevarse el canje ese. O sea que demostramos que el mercado, digamos sacrosanto para algunos mercados, no desconfía de la capacidad de pago de la Argentina, de su nivel de reservas, de que sean líquidas, porque hicimos ese ejercicio y no vino nadie. Y después las reservas siguieron creciendo. Ahora el vencimiento es al mes de octubre, y la verdad que si la mitad del bono se lo llevaran al exterior, las reservas quedan igual que en diciembre del año pasado, que eran más del doble de lo que decían todos los analistas. O sea que la verdad que a mí me cuesta, más allá de buscarle el pelo al huevo o buscar alguna declaración para decir que hay contradicciones, yo creo que no, que esto son las mismas operaciones de siempre, son operaciones mediáticas que la verdad que lo van instalando, otro tanto con el gasto público desmedido, pero todas esas ideas provienen de una usina que lo que quiere es que Argentina se endeude, no importa el nivel de reserva, no importa el gasto, no importa nada, quieren que Argentina vuelva a endeudarse como fue en los 90, quieren el festival de los 90,
Entonces tratan de instalar estos temas para generar miedo, para generar incertidumbre y para pavimentar el camino para volver a los 90, que es por la autopista que quieren transitar ellos. Pero la verdad hace 12 años que dicen que todo está mal. La verdad que el año pasado decían que el gobierno no iba a poder durar, que el ministerio estaba equivocado, que el empleo iba a caer. Por eso yo digo, ¿cuál fue la gran noticia de esta semana? Que el desempleo está en 6,6. Después de todas las porquerías que dijeron, hoy se demuestra las mentiras, tenemos que la tasa de desempleo es una de las más bajas de la serie histórica, lo cual es para festejar. Yo les sugiero que dos cosas, que analicen este número, que también es lo que exhiben las consultoras privadas, porque todas están dando que Argentina, pese a que la región está cayendo de ser, entonces no saben, yo creo que ya no saben de qué agarrarse. Sinceramente es muy difícil discutir de esta forma, porque todos los días es otra alarma la que suena de incendios que no se producen. Entonces ellos tienen un tablero donde tocan un botón, suena una alarma, pero después no pasa nada. El año pasado les pido a ustedes dos, que son bastante versados en el tema, que recuerden que decían que iba a haber miles y miles de argentinos en la calle, suspendidos, cierres de empresas, de industrias, el desastre que estaba haciendo el gobierno. Hoy, como el desastre que estaba haciendo el gobierno no se produjo, sino que lo que más nos interesa, actividad y empleo, la economía está bien. Pero los ayudó un poco esos pronósticos negativos tus colegas, porque la economía tampoco es que está al nivel de 2011. Decían que este año iba a ser mucho peor y termina ayudando la imagen del gobierno. ¿Cómo? No, yo creo que no. Ellos decían, mira, yo leí artículos que decían que estábamos en 2001, que era una crisis de la magnitud de 2001 y que no pasaba nada en la economía internacional. Mirá qué forma de desviar las cosas, ¿no? Porque nosotros el año pasado decíamos, miren, la verdad que la economía internacional viene mal y va a venir peor. O sea que nuestro pronóstico se cumplió, porque basta ver el precio de los commodities, ¿no? De los commodities agropecuarios, del petróleo, ver el tema de la tasa de interés en Estados Unidos, ver cómo sigue la economía europea, ver lo que le pasa a la economía china, la bolsa china, el tipo de cambio. Es decir, hay muchos factores externos. Lo dijimos desde el año pasado, entonces ¿qué hicimos? En vez de quedarnos de brazos cruzados o atados a una bola de cristal, mirando pronósticos, criticando al mundo, dijimos, bueno, va a pasar esto, nos pusimos manos a la obra. Entonces todas estas son cosas del año pasado, ya se conocen muy bien, pero el Precios Cuidados, el Ahora 12, el Procrear, el Progresar, el plan Renovate para electrodomésticos, el aumento de las jubilaciones por ley, el de la UH, todas estas han sido medidas contracíclicas y hemos tenido un resultado que, bueno, yo no quiero ponerme, la verdad, a calificarlo y a aplaudir a las acciones del gobierno. Simplemente por eso, a mí me dicen, cuando digo, comparado con lo que decían, estamos bárbaros, sin duda, porque decían que esto iba a ser un desastre, la Argentina incendiada, sin duda estamos bárbaros. Me dicen, ¿te conformás con que no caímos todo lo que decían los otros? Viste, como decía ayer la presidenta, la gata Flora, la verdad que me parece que lo que hay que mirar, y yo le hablo a tus oyentes, además de ustedes, a los oyentes de ustedes, le digo, fíjense todas las calamidades que le decían que les iban a ocurrir a ustedes en términos de la inflación, que iba a ser 40%, su salario que iba a caer, el empleo que lo iban a perder. Entonces, como todo eso no pasó claramente, y como la economía muestra claros signos de reactivación, hasta la consultora privada, yo repasaba el otro día los números de la consultora privada, ya no queda ninguna que diga que este año la economía argentina va a caer. Ninguna. Ministro Gabriel Suet te saluda, ¿qué tal? Buen día. Entonces, déjame decir, sí. Los privados también reconocen, como los despachos de cemento crecen al 16%, la obra privada, no pública, privada está también creciendo, está creciendo la venta de los supermercados, está creciendo el turismo, todos son factores. Yo no te puedo dar el producto bruto, porque eso se calcula el año que viene. ¿Cuánto varió? El año pasado fue 0,5, pero todo indica que vamos a estar mejor del año pasado, lo cual no nos baja a nosotros la exigencia, nos la sube también. Hay que seguir haciendo cosas desde el Estado y desde los privados, pero claro, si hay permanentemente una voz de alarma, o incluso candidatos de la oposición
que empiezan ya a decir que van a hacer cualquier disparate, con todas las variables, con la tasa de interés, con las privatizaciones, con el tipo de cambio, bueno, generan incertidumbre y no ayudan. En un mundo que está muy volátil, no ayuda eso. Déjame interrumpirte un segundo. A la gente, no hacer campaña. Vos comentabas hace un ratito la baja del índice de desempleo, que fue, como decís, la noticia de esta semana. Ahora, hay un número que a mí me llamó la atención, que es el desempleo en Chaco. Ahí lo que se conoció es que hay 0% de desempleo en Chaco. Yo te quería preguntar, ¿esto es un error estadístico o realmente hay que creer que en Chaco no hay ninguna persona que busque trabajo y que no logre conseguirlo? Estos datos son datos de encuestas que están disponibles en la EPH y por supuesto, por eso a nosotros nos da la EPH que se han creado desde el año pasado, porque también dicen eso, hace años que la economía no crea empleo, que se han creado listos nuevos 132.000 puestos de trabajo. Cuando uno lo compara con el sistema integrado de lo que es la registración formal, o sea, lo que son las estadísticas ya de AFIP, de cuántos nuevos trabajos se registraron, eso es estadística fehaciente del sector privado y formal, eso da 100.000 puestos de trabajo aproximadamente por el CIPA. Es decir, que en todas las regiones del país se ha dado una mejora. Después, obviamente, la forma de medición es la forma que se utiliza en todo el mundo, y obviamente yo no soy ni el encuestador ni el que contesta estas encuestas. Obviamente que esto tiene desviaciones, pero es la misma forma y la misma metodología que en todo el mundo. Yo sé que, digamos, que cuando el desempleo cae y los propios privados reconocen que hay mayor actividad económica, entonces empieza a buscar cómo se le puede golpear a la cifra, a la estadística. Pero no maten a la estadística, miren cómo está la calle, miren cómo están los aeropuertos, miren cómo están los centros de veraneo ahora en vacaciones de invierno, miren cómo están los centros de compra, miren cómo están los restaurantes a la noche, y compárenlo, digo, para no ponernos a discutir cada estadística, compárenlo con la visión apocalíptica que instalaron el año pasado, compárenlo con los pronósticos que ahora están revirtiendo, y compárenlo también con los discursos políticos, porque esos discursos políticos yo creo que han cambiado en base a que no se sucedieron los pronósticos catastróficos, porque tal vez, yo estoy seguro de esto, ir a una elección con la economía en un desastre, y yo no quiero calificarla, está bárbara, está buena, está genial, está excelente, siempre desde el Ministerio de Economía, desde el Gobierno Nacional, la Presidenta de la Nación trabaja para que esté mejor, y nunca es suficiente en ese sentido. Ahora, pareciera que algunos trabajaron para que estuviera peor. Algún candidato hasta lo dijo. Y el otro día yo veía algún economista, creo que fue Broda, que decía, ¿qué problema hay? La economía va bien, decía, es un plan perverso y no sé qué, pero bien. Entonces, bueno, esto va a dificultar que la oposición gane las elecciones. Pero yo pido un poquito menos de mezquindad, porque pareciera que quieren que la gente esté desempleada a ver si ganan una elección. Axel. Y dicen ahora, el año que viene va a ser el desastre. Fíjense, todos los años en marzo dicen, o en enero, febrero y marzo dicen, este año va a ser el desastre. Cuando ya vas por el mes 8 y el desastre no ocurrió, empiezan con que el desastre va a ser el año que viene. Pero miren, aburre discutir así. Porque si este gobierno, este proyecto, como estos 12 años, ha hecho, y no para hablar del futuro, en el pasado, el año 1 decían, bueno, al final de año este año va a ser un desastre, no pasaba. Entonces el año que viene tampoco pasaba. 12 años venimos repitiendo esta racha de pronósticos fallidos de la oposición, de los economistas del establishment, que claro, yo los entiendo, ellos siempre quieren ajuste fiscal, endeudamiento externo, aumento de tarifas, siempre lo quieren, siempre lo han querido. Cuando estuvieron en el Ministerio de Economía lo hicieron, bajaron 3% los salarios, endeudaron el país a 166% del producto, lo quieren volver a hacer disfrazado de otra cosa, pero quieren volverlo a hacer. Así que cuando consigue alguien escucharlos hablar en privado, pasan a decir esto. Axel. Pasan a decir que su plan económico es el ajuste.